Unidos tiene 3 antecedentes de juicios políticos contra mandatarios. 2 fueron absueltos y 1 renunció. En enero de 1998, un escándalo sacudió a Estados Unidos y al mundo entero. Mónica Lewinsky, una pasante de la Casa Blanca, declaró haber tenido al menos 9 encuentros sexuales entre 1995 y 1997 con el entonces presidente, el demócrata Bill Clinton, quien al principio negó dichas acusaciones. Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. Miss Lewinsky. Pero en agosto de 1998 y ante un jurado investigador federal, Clinton cambió su versión. En efecto, tuve una relación con Lewinsky que no era apropiada. El 7 de enero de 1999 comenzó en el Senado el juicio político, el cual se prolongó durante 4 semanas. Fue finalmente el 12 de febrero que dicha corporación votó para condenar al mandatario por 2 cargos. Se necesitaban 67 votos para sentenciarlo, pero solo 45 senadores votaron por declararlo culpable de perjurio y 50 por obstrucción a la justicia. «25 años antes de que Bill Clinton saliera inocente, otro jefe de Estado estuvo en aprietos. Now that the Senate has fulfilled its constitutional responsibility, En febrero de 1974, la Cámara Baja inició el procedimiento de juicio político contra Richard Nixon por cargos relacionados con el escándalo de robo de documentos en el complejo de oficinas del Partido Demócrata. Righteous indignation, rise up and say, get out of here, you're in the office of the President of the United States. En julio de ese año, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó 3 artículos de juicio político contra Nixon por obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Antes de que el Pleno de la Cámara votara para decidir si enjuiciaba o no a Nixon, se difundió una grabación confidencial en la que se dejaba claro que el jefe de Estado había tratado de encubrir el hurto de los documentos. Acorralado, debió tomar una decisión. Por consiguiente, renunciaré a la presidencia efectiva mañana al mediodía. Pero mucho antes de Clinton y Nixon, Andrew Johnson estuvo a punto de ser destituido de la presidencia. Lo sometieron a juicio en 1868, antes de que se acabara el siglo XIX. La Cámara de Representantes lo procesó por 11 cargos relacionados con la destitución de su ministro de guerra, quien no estaba de acuerdo con sus políticas, pero faltó un solo voto para obtener las 2/3 partes en el legislativo y así sentenciarlo. Bienvenidos al Foro de Maya Televisión. Este es el Foro de Honduras. Saludos muy respetuosos para la teleaudiencia de esta compañía televisora, cuya sede matriz está en la capital Tegucigalpa. Tegucigalpa y Comayagüela hacen el Distrito Central. El set de prensa corresponde a la sede regional en la ciudad de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras. Soy Arnulfo Aguilar. Gracias por el acompañamiento. ¿Quieren comunicarse para dar alguna opinión o reforzar, fortalecer la temática que presentamos? El 99920594 es el número de WhatsApp. Les repito el número, 99920594. La temática de hoy está relacionada con un ambiente que por primera vez ha cobrado bastante fuerza en el país, en Honduras. Y todo se deriva a raíz de las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025, donde hay denuncias en 5 líneas. Por ejemplo, la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es el 4º presidente de Estados Unidos que ha sido sometido a un juicio político hace 6 años. Después le costó la pérdida y enseguida se coronó presidente o fue electo presidente Joe Biden. Después de eso se fortaleció políticamente el señor Donald Trump y ha regresado. Hoy ahí está Donald Trump, que también le están anunciando otro. En el país
esto de las elecciones, aparte de la injerencia, se habla de fraude. La Unión Europea acaba de manifestar que no hubo fraude, pero esa es una opinión extranjera, foránea. La realidad puede ser otra. Enseguida están las grandes cantidades de dinero que se pagaron a los votantes, las grandes cantidades de dinero que salieron del erario, municipalidades, del Congreso Nacional, los ministerios, Casa Presidencial y por supuesto de la contraparte que era la oposición, la empresa privada, los patrocinadores. Incluso se habla que el narcotráfico pudo también aportar dinero a las campañas políticas. Luego aparecen las campañas mediáticas relacionando las doctrinas e ideologías políticas como la izquierda, el socialismo y así por el estilo. Y enseguida, pues, los medios de comunicación que hicieron una influencia como nunca había sucedido, junto al Consejo Hondureño y la empresa privada, las iglesias e incluso el sistema educativo a nivel universitario. Todo también tiene relación con la comunidad de hondureños que están en los Estados Unidos, que para unos hay 1,5 millones y para otros hay más de 2 millones y más de 250,000 que están realmente en España. Para el juicio político en Honduras se había anunciado originalmente a 3 personalidades de alto rango en el sistema público. La abogada Rebeca Raquel, la presidenta de la Corte Suprema, pero emitieron un decreto donde le quitaron facultades, incluso nombramientos, y con ello se ha bajado la atención hacia la Corte Suprema de Justicia. No está exenta, pero la vemos más alejada. Donde sí está latente es contra el fiscal general de la República, el abogado Joel Zelaya, que es una pieza que todavía tiene el Partido Libre en la estructura del gobierno del señor Narri Afura. Y en segundo plano está el señor Marlon Ochoa, que es concejal del Consejo Nacional Electoral. Sobre esta situación, una vez que se acerca la presión de organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción y del Partido Nacional, el Partido Liberal y sectores de la sociedad civil que piden un juicio político, incluyendo los pastores evangélicos y la Iglesia Católica, el concejal Marlon Ochoa, que ha sido muy beligerante del Consejo Nacional Electoral, tanto que lo marginaron y pusieron a un suplente para decidir aspectos tan importantes como la declaratoria de las elecciones antes del 30 de diciembre del 2025 y que todo saliera hacia adelante de acuerdo a un dictado que estaba. Ochoa ha denunciado que si lo llevan a juicio político y lo meten preso, hay un plan para asesinarlo por parte de quienes están promoviendo el juicio político. Ya le han contestado, por ejemplo, Ana Paola Hall, Cosette López y otras personalidades de la política como la abogada Maribel Espinosa. Todos esos personajes han estado aquí en este foro. Para desarrollar la temática ilustrativa, educativa y orientadora con el punto central que es lo jurídico, hemos invitado al abogado David Varela. Él es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras, con sede en Dos Caminos, municipio de Villanueva Cortés. Aparte de ellos, es un hombre egresado con excelencia académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Escuela de Derecho, en Tegucigalpa es la Facultad de Derecho, y es un prestigiado y renombrado litigante, un renombrado procurador, jurista de la justicia, los juzgados y los tribunales allá en la capital y que lo hace con jurisdicción a nivel nacional. Bienvenido, abogado David Varela, al Foro de Honduras, al Foro de Maya Televisión. Bien, muchas gracias, licenciado. Mucho gusto también a los televidentes que nos sintonizan y aquí estamos presentes para poder llevar a cabo esta importante conversación
con respecto a lo legal y con respecto a las diferentes opiniones, como usted lo ha estado mencionando, licenciado, en diferentes puntos que ya hemos visto lo que ha trascendido a través de las noticias. Así que de igual manera, pues nosotros queremos dar un aporte pequeño para que podamos consolidar toda esta situación que se ha estado viviendo, que inclusive mantiene tenso al país, porque sabemos que estos puntos son importantes independientemente de una cosa de la otra. ¿Qué me refiero con esto? Que siempre las cuestiones de este tipo, aunque un sector esté a favor y otro esté en contra y sea mayoría uno o el otro, siempre va a crear una tensión para toda la población. Así que nosotros, pues, licenciado, estamos aquí para poder compartir este gran espacio y asimismo agradecer a ustedes por la honorable invitación a su foro. A nivel mundial, el juicio político ya tiene un arraigo y está legislado, ya está integrado, y Honduras no es la excepción, pero el país hasta este momento no ha tenido un juicio político. Genuinamente es comparecer ante un sistema legalmente establecido, el funcionario debidamente acreditado y puesto en el cargo para que responda por cargos que se le van a imputar. Pero también existe el otro sector que lo puede llamar espacios de venganza. Bien, abogado David Varela, ¿usted nos puede explicar en qué consiste el juicio político? Por supuesto, el juicio político va basado de acuerdo a la Constitución de la República, que recordemos que es nuestra ley suprema, y es la que nos deriva o nos menciona cómo es llevado a cabo o cuáles son las facultades que tiene el Congreso para poder llevar a cabo este tipo de acciones. En primer lugar, en el artículo 205, en su numeral 11, nos manifiesta o nos establece la misma Constitución de la República que el Congreso Nacional es el que elige este tipo de autoridades, por ejemplo, al fiscal general, al fiscal adjunto, también al procurador y subprocurador y entre otras figuras. Por ende, es que aquí desprende no específicamente la figura del juicio político, sino que se crea una ley para poderlo llevar a cabo. Y esta nos menciona los pasos o lo indicado para poderlo contractuar o llevarlo a cabo, que es el decreto 51-2013. Desde este año se ha publicado esta ley para poder llevar a cabo dicho juicio político, que, como lo dice su nombre, juicio político, es como para estos tipos de cargos en específicos de la política, que van arraigados o van unidos a la sociedad. Y cuando se trata de la sociedad, obviamente es para regular el comportamiento de nosotros los seres humanos en un entorno legal. Por ende, aquí en específico, yéndonos al artículo número 3 de la presente ley, de Ley Especial de Juicio Político, que ese es su nombre, aquí nos menciona en su artículo 3, volviendo a repetir, que son sujetos de responsabilidad las siguientes. Procede el juicio político contra el presidente de la República, designados presidenciales, diputados del Congreso Nacional de la República, diputados del Parlamento Centroamericano y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional. Es aquí de donde se une esta ley con lo manifestado con lo que establece la Constitución de la República, como ya lo dije, artículo 205, en su numeral 11. Por lo tanto, es que se ha venido manejando este tema que es de gran importancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cargos de mucha responsabilidad y que los mismos deben de ser manejados por personas correspondientes para poder optar al cargo y para darle ese manejo específico y buscarle las soluciones a la sociedad. Recordemos que estos cargos al final vienen a impactar en nuestra sociedad porque son los que tratan de regular nuestros comportamientos y poderle dar ese acuerpamiento legal a toda
situación que se lleve a cabo que tenga que ver con estas situaciones. ¿A qué me refiero? Bien, ahorita el juicio que más suena es el del fiscal que tenemos todavía en la actualidad, que es Joel Zelaya, y asimismo también se habla de Marlon Ochoa, pero en este caso yo me quisiera referir un poco más hacia lo que es el fiscal general, que es Joel Zelaya. De él se ha venido sonando de una forma más fuerte. ¿Por qué? Porque se han hablado situaciones que supuestamente fue impuesto, que realmente no tenía los requisitos para poder llegar a dicho cargo, que es sumamente importante. Tampoco yo lo puedo desacreditar porque no soy quien para ello, pero recordemos que dentro de la política siempre están situaciones que llaman la atención o situaciones que muchas veces incomoda a la población. ¿Por qué? Porque a veces ponemos personas solo por favores políticos para tenerlos ahí. Entonces, para no aburrirlos tanto, la figura del juicio político es para quitar a una persona la cual no ha dado el fruto correspondiente en ese cargo. Como ya los mencioné algunos, por ejemplo, ¿verdad? Anteriormente. Por ende, ahorita hablamos específicamente del señor Joel Zelaya, el actual fiscal, como lo ha estado mencionando también aquí nuestro compañero licenciado, que es el más resonante, por así decirlo, al cual se le podría practicar esta especie de ley especial de juicio político para destituirlo de su cargo. De eso se nos trata la ley. Es decir, ponemos este juicio, se implementa y se toma en votación para que pueda ser destituido del cargo una persona. Y en este caso, pues podría ser el actual fiscal. El juicio político, algunos analistas, incluyendo en la filosofía, se lo ubican como un medicamento, como un remedio jurídico para curar enormes enfermedades y hasta pestes. Tal es el caso, como lo mencionamos en la introducción, 4 presidentes de Estados Unidos fueron sometidos a juicio. En 1968, un presidente fue acusado de destituir a su ministro de guerra, a su ministro de defensa, porque él no estaba de acuerdo con sus dictados. Luego está Richard Nixon en 1974, acusado de robar documentos en una de las sedes de los partidos políticos, específicamente los demócratas en Estados Unidos. El tercer presidente, eso fue bastante escandaloso y bochornoso, el señor Bill Clinton en 1998, cuando fue acusado de tener relaciones sexuales con una pasante universitaria allí en la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Y el último juicio por 2 cargos hace 6 años contra el señor Donald Trump, específicamente por abuso de autoridad. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a entender que esta es una cuestión eminentemente legal y que corresponde a una estructura de la civilización. ¿Es así, abogado David Varela? Por supuesto, realmente nosotros tenemos que ver de una forma madura este tipo de situaciones porque muchas veces, bueno, como sabemos en Honduras corre el riesgo que siempre en estas situaciones la política se preste para poner a los suyos. Sin embargo, aquí podemos establecer en el artículo 5 definición causales del juicio político de esta ley. Y para mencionarles algunas, por ejemplo, en su numeral primero nos dice denuncia grave en el desempeño de su cargo. Número 2, actuaciones contrarias a la Constitución de la República o interés nacional. Número 3, negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo. Estos son los elementos principales que se determinan para poder destituir a una persona de su cargo. Por ende, si realmente se ha podido investigar, porque también aquí la misma ley nos establece en su artículo 4 una comisión especial para poder llevar a cabo este juicio político y esta misma es la que hace o realiza la investigación previa para ver cuál de estas causales ha violentado o cuál de estas causales cumple la persona que está en el cargo para poderle acreditar legalmente eso y asimismo destituirlo de su cargo. Una vez probado, porque recordemos que
cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de acusaciones, cuando hablamos de instituciones, nosotros tenemos que probarlo. Y para probarlo, obviamente, es con pruebas. Al tener esas pruebas, vemos y si se comprueba que la persona ha cometido una de estas causales, pues obviamente se le vendría a destituir del cargo. Y es para eso que se aplica esta ley, para tener como también ese orden, así como también el licenciado lo ha manifestado que en otros países se maneja también este asunto del juicio político o esta figura legal del juicio político, que es para venir a combatir ciertas situaciones dentro de la política de un Estado. Cuando nos referimos a un Estado es país. Por lo tanto, se dejan siempre estas situaciones legales para combatir corrupción, para destituir personas que realmente no estén dando el ancho o no estén con las facultades para poder ostentar los cargos. Por ende, no podemos venir nosotros y todo verlo como jugadas estratégicas de la política, sino que más que todo se va buscando realmente el bienestar para la sociedad, como yo lo he venido repitiendo, que es para poner orden, que es para cuidar, que es para velar sobre nosotros, ¿verdad? Como pueblo de una nación. A manera de orientación a la población, específicamente a los estudiantes de Derecho y a la juventud, ¿cuál es la diferencia entre antejuicio, un juicio político y un juicio común, abogado Varela? Sí, muy bien. Permítame para poderle dar unas buenas definiciones con respecto. Bueno, el juicio político ya es llevar a cabo como tal esta figura para darle esa destitución a la persona. Ahora vamos a tratar de ver una figura que es como nos ha preguntado aquí el honorable licenciado del antejuicio. Nos manifiesta que es un procedimiento judicial especial y garantía constitucional que protege a altos funcionarios públicos, permitiendo determinar si existen méritos suficientes para retirarles la inmunidad antes de ser sometidos a una investigación o proceso penal. Entonces, el antejuicio viene siendo como una investigación previa para ver si una persona está cometiendo errores en su cargo y al mismo ser degradada de ello para que entre en una etapa de investigación y la misma pase a una etapa penal, ¿verdad? Estas figuras pueden ser parecidas, pero al final tienen sus pequeñas situaciones que las hace especiales o específicas para poder llevar a cabo una o la otra. No sé si me ha quedado claro, si me di a explicar, licenciado. Perfecto, estamos muy claros. Solamente hacer el agregado de un juicio común y corriente para un ciudadano de este país o para un ciudadano extranjero que se vuelve común en lo que es un requerimiento o un sistema procesal. Ah, perfecto. Sí, agregando eso, el juicio común entra para todos los ciudadanos, residentes, extranjeros, visitantes, turistas o permanentes que entran a una nación, por ejemplo, en nuestro país, Honduras, si vienen personas, ya se me sé, de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, ingresan a nuestro territorio, tendrán que sujetarse a las leyes nuestras, tendrán que cumplir a lo que está en nuestras normativas. Asimismo, o viceversa, nosotros si viajamos al extranjero como ciudadanos tenemos que respetar las leyes o normativas de los otros estados o países. Por lo tanto, si nosotros violentamos alguna cuestión, por ejemplo, como en Honduras, si nosotros pues robamos, si nosotros andamos una cuestión ilícita, alguna sustancia X, ¿verdad? Que nuestra normativa prohíbe y más específico en el Código Penal, en su artículo 311, nos prohíbe y nos da diferentes definiciones también o penas de los tipos de drogas que uno porte y las mismas pues van a ser penalizadas. Entonces, este juicio común, por así decirlo, lo puede cometer cualquiera y como lo mencionaba el licenciado, habló de un requerimiento. Un requerimiento significa una acusación formal por parte del Ministerio Público, que es el ente acusador de nuestra nación y también de muchas. Y existe una figura legal que es completamente diferente, que casi abunda en los medios de comunicación contra periodistas o contra personas ya en ámbitos privados, que se denomina querella, abogado Varela. Es correcto. Muy, muy, muy buen agregado, licenciado. La verdad que es siempre bonito educar a la población en este sentido de no confundir las cosas, porque
Y no solo es contra los periodistas, pero es la forma más común de conocer de esta figura legal, que también no las manifiesta el Código Procesal Penal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia del requerimiento, que es una denuncia por parte del Ministerio Público, que es el ente acusador? ¿Y cuál es la diferencia con la querella? La querella, como ya lo manifestó el compañero aquí licenciado, que es de acción privada. También es una denuncia, solo que en esta no entra el Ministerio Público, sino que yo como persona afectada. Por ejemplo, si alguien me anda difamando en redes sociales, o inclusive si los periodistas cuando hablan de demás, que por eso últimamente se han cuidado bastante en ese sentido, porque suelen estigmatizar a las personas o señalarlas de algo sin tener pruebas, y eso es muy delicado. Yo no puedo acusar al licenciado en este momento de que él se dedique a algo ilícito si yo no tengo pruebas. Y si para hacerlo, para eso yo me tendría que buscar la vía correcta, que sería ir al Ministerio Público y denunciar. Pero en caso de que yo cometa el error de estar hablando mal de él, de difamarlo, obviamente él de forma privada, a través de un apoderado legal, es decir, de un abogado, interpondrá o presentará una querella. Y la querella también es una denuncia, solo que de acción privada, no por parte del Ministerio Público, sino que lo hago yo como víctima, yo como persona afectada directamente. Entonces, creo que tal vez entendemos ahí la diferencia. En ambas sí se interpone la denuncia por parte de las víctimas, solo que éstas se tienen que desligar de acuerdo a los tipos de delitos. Entonces, la querella entra más que todo en estas situaciones de calumnias y difamaciones. Abogado David Varela, imaginándonos ya que se ejecute, que se consume el juicio político aquí en el país, los medios de comunicación pondrán en expectación a la población. Son etapas casi normales las que se van a desarrollar. Regularmente el proceso tiene las 4 etapas: la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas, los alegatos, y luego pues ahí sería un fallo o una resolución. Lo que le hablaba, partiendo de los grandes personajes como el presidente de Estados Unidos, el señor Nixon, el señor Bill Clinton, el señor Trump, el caso también de grandes personalidades que fueron sometidos a juicios. Por ejemplo, Jesucristo fue sometido a un juicio. El mundo cristiano también está interesadísimo en este tipo de cosas. Es una etapa especial, debidamente preparada, pero que lleva los mismos elementos de lo que fuera un tribunal común. Bien, no, aquí no se lleva a cabo igual que en un tribunal común. Podrán tener asuntos parecidos, pero no iguales. Por eso aquí nos vamos siempre a la ley, porque ella es la que nos desvela o nos revela cómo es que deben de ser este tipo de situaciones. Su artículo 14 nos manifiesta etapa de discusión y votación. Entonces nos manifiesta este artículo 14, el denunciado tiene el derecho de expresar ante el Pleno por un espacio máximo de 4 horas los argumentos que considere pertinentes el día que se señale al efecto por la Junta Directiva. Este será citado en legal y debida forma por la Secretaría del Congreso Nacional. Entonces, aquí vemos que entran en juego la figura legislativa contra la persona que está ostentando un cargo, y estos son los que van a decidir, sometiendo a votación esta situación o esta decisión para poderlo destituir del cargo a la persona. Está el abogado David Varela vía Zoom desde la capital Tegucigalpa, haciendo un análisis, una exposición sobre el juicio político que se está mencionando. Yo no podría decir incluso que se está promoviendo, porque solamente es que se menciona en los medios de comunicación, y hay instituciones y hay personas líderes aquí en esta nación que están pujando porque se han llevado estos personajes a ejecutarse la primera acción ante el Pleno del Congreso Nacional. ¿Cómo explicarle esto a la población, a que lo tome desde el punto de vista jurídico y que no lo vayan a contaminar con cuestiones
política o de otra índole que promueva el odio o la venganza, abogado David Varela? Bien, esta interrogante está demasiado interesante porque, como yo lo he venido diciendo muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de situaciones y que va mezclada la política, todo lo tergiversamos, es decir, todo le damos una interpretación errónea, mala. Pero ¿qué sucede también aquí? Tienen que jugar un papel muy importante los medios de comunicación. Tienen que tener en cuenta que al tener este juicio político, llámese en contra de Joel Zelaya, Marlon Ochoa, etcétera, inclusive hasta la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es el Poder Judicial, que no está lejos también de esta figura legal de ser sometida, pues tenemos que ver realmente las pruebas que hayan en contra de estas personas para que se les determine de las causales que la misma ley exige para que puedan ser destituidas. Y es por ende que yo, como ya lo mencioné anteriormente, aquí es donde se juega el papel importante de los medios de comunicación, que nos den esa información por la cual pues estas personas han sido investigadas, han salido implicadas, han pues tenido algo que realmente les haga ver a la población y a todos nosotros, inclusive a las personas encargadas que vayan a dar la votación para destituirlo del cargo, es que sea realmente con pruebas, con las pruebas que den esa línea de poder sustentar el descargo de la persona. Asimismo, quiero agregar, honorable licenciado, que cómo es el procedimiento del juicio político. Para ser aún más específico, en nuestro artículo 9 de dicha ley, también nos los menciona de la siguiente forma. De las etapas del juicio político, nos establece: el juicio político se desarrolla de acuerdo a las etapas siguientes. Número 1, etapa de investigación y de defensa, porque no se nos debe de olvidar que nosotros desde el momento en que somos investigados tenemos derecho a la defensa. Desde ahí corre nuestra defensa, misma que es constitucional. Así que también nos menciona una segunda etapa y nos dice etapa de discusión y votación. La etapa de investigación y de defensa tiene una duración de hasta 30 días calendario. La etapa de discusión y votación tiene una duración no mayor a 5 días contados a partir de la presentación al Pleno del informe por parte de la Comisión Especial. Entonces, creo que aquí tratamos de dejar claro desde esta postura lo que se trae en juego, lo que es un juicio político, y no, ¿cómo les podría manifestar? No confundirlo con los juicios comunes ni con otras figuras, porque si bien es cierto, pueden tener alguna cierta relación o semejanza, pero no son iguales. Por ende, aquí he tratado de dejarles claro y siempre en base a ley cómo es que se puede llevar a cabo este tipo de situaciones legales. El abogado David Varela ha hecho una presentación muy valiosa y ha estado iluminado en esta comparecencia en la televisión nacional, específicamente en el foro de Maya Televisión, el foro de Honduras y la poderosa y libertaria Radio 1. Al cierre de esta transmisión lo dejamos para que salude a la población y para que les pueda enviar un mensaje de paz, de reconciliación y sobre todo de orientación en materia jurídica. Bien, gracias nuevamente, licenciado. De parte nuestra o de parte mía, agradecer el espacio primeramente con ustedes. Asimismo, darle gracias a las personas que sintonizan este prestigioso medio y hacerles ver que las situaciones no siempre todas tienen que ver con tanto la estrategia política, sino más que todo salvaguardar nuestra sociedad, salvaguardar nuestros intereses, y esperemos que sea Dios quien realmente toque los corazones y las mentes de estas personas, les pueda dar la sabiduría para que puedan llevar a cabo de la mejor manera, ya sea estos juicios políticos o descargos de las personas que están ostentando estos cargos tan importantes. Asimismo,
felicitar al licenciado, ¿verdad? Muy profesional, una persona muy experimentada y asimismo muy inteligente, sabia. Una educación de excelencia que te abrirá las oportunidades profesionales en el campo laboral. Académicos que apuestan por los mejores métodos de ayudar a educar. Instituto Semioficial 1 de diciembre en el centro de San Pedro Sula. Ciclo de 7º a 9º. Bachilleratos en Ciencias y Humanidades con diplomado en Locución y Publicidad o en Informática. Títulos válidos para ingresar a la U. Con disciplina, ciencia y popularidad. El Instituto Semioficial 1 de diciembre. Ahora en la Escuela República de Honduras. En la 21 calle, 4 y 7 avenida del barrio Las Palmas, en la zona sureste de San Pedro Sula. ¿Te gusta la radio, la televisión, los escenarios, las redes sociales? En Honduras hay Escuela de Locutores, donde sacando bachillerato te gradúas de locutor. Matricúlate ya. No hay mejor colegio en Honduras que el Instituto Semioficial 1 de diciembre y su Escuela de Locutores, con todos los laboratorios en vivo y en directo. Emociones y sonidos que llegan lejos. La radio se siente. Pero el día de hoy el Congreso sigue siendo el protagonista del día en la vida política de los Estados Unidos, porque a las 4 de la tarde, hora de Washington, comenzará el último capítulo del juicio político al presidente Donald Trump. Hoy se realizará la votación de los 2 cargos por los que el mandatario fue juzgado y al parecer será exonerado. Cristina Londoño, tú tienes más detalles, cuéntanos, adelante. Hola Pau, muy buenas tardes. Bueno, definitivamente es la crónica de una absolución anunciada. Se espera que hoy, en un proceso que sea corto, el presidente Donald Trump sea absuelto en su juicio político de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Si nos valemos de la historia, nos remontamos hace 20 años, el presidente Clinton fue absuelto en un tiempo récord de 38 minutos y eso es más o menos lo que se espera de este proceso de absolución del presidente Trump a manos de la mayoría republicana. ¿Qué se está esperando? ¿Cuáles son las expectativas de hoy? Bueno, si hay algunos demócratas que se suman a los republicanos y votan para absolver al presidente Trump, y también si el presidente de este proceso, presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, se dirige al país o dice algo al respecto. Él hasta ahora no ha querido inmiscuirse mucho en temas políticos. Otra gran expectativa son que el presidente Trump le hable al país. Hace solo unas horas dio su discurso del Estado de la Nación, pero no mencionó el impeachment. Por eso hoy se espera que una vez sea absuelto salga a hablarle al pueblo estadounidense, a cantar victoria, a reiterar que esta ha sido la cacería de brujas más grande de la historia y una farsa en su contra. Es lo que tenemos por el momento desde el Capitolio. Nosotros vamos a estar aquí pendientes para Noticias Telemundo, pero regreso contigo, Pau. Gracias, Cris, por la información. Y precisamente como el voto sobre el futuro del presidente Donald Trump será un hecho histórico, aquí en Noticias Telemundo esta tarde vamos a tener una transmisión especial que no se puede perder. Es a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora del centro, 1 de la tarde, tiempo del Pacífico. El equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles va a retomar su calendario de partidos tras la muerte el pasado domingo de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, y otras 8 personas más. Con el análisis que nos ofreció el abogado David Varela, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras, cuyo decano es el abogado Plinio Consuegra Mondragón, hemos quedado bastante orientados, ilustrados y casi, digamos, fue una cátedra para todos a que nos eduquemos a la civilización y con respecto a ubicarnos a la cuestión jurídica. Honduras está en tensión. Honduras está en una gran expectación porque el país nunca ha tenido un juicio político. El juicio político no es para mandar a la cárcel a nadie, es para destituir. Y como tenemos la documentación de lo que ocurrió con los presidentes en Estados Unidos, el primero lo que hizo fue renunciar al día siguiente una vez que le probaron con un vídeo. ¿Recuerdan ustedes? El segundo presidente
Lo que faltó fueron las pruebas suficientes para llegar a más profundidad. Y en el caso de el escándalo en la Casa Blanca de una relación sexual, ahí se dieron votos con una figura y con otra. Es el caso del señor Bill Clinton, que al principio negó las relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, pero ya cuando miró la cosa seria, estaba entre la espada y la pared, aceptó y confesó. Y en Estados Unidos el sistema eso vale. Y luego la cuarta ejecución fue contra el señor Donald Trump por abuso de autoridad. Ahora aquí en Honduras pues hay tres personalidades: la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Raquel, pero como le manifesté, luego que se ha legislado y que se ha emitido un decreto para quitarle facultades, el fuego, la intensidad ha bajado. No así el fiscal general Joel Zelaya y el caso del consejero Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral. Desde el Congreso Nacional tenemos al diputado del Partido Liberal, representante del departamento de Cortés, y por supuesto con jurisdicción legislativa con esa curul a nivel nacional, el abogado Fernando Castro Valle. Abogado, bienvenido al Foro de Maya Televisión y queremos en primer lugar que salude a la población, a la nación. Ya usted está acostumbrándose a estar allí en el hemiciclo legislativo y de ver pelear y también de pelear, pero desde el punto de vista civilizado y jurídico. No se buscan otro tipo de argumentos, ni de contextos, ni de situaciones, más que un debut perfecto, profesional y sobre todo patriótico de parte suya, en representación de esa enseña gloriosa con más de 135 años, como lo es el Partido Liberal de Honduras. Un saludo a usted y a su teleaudiencia. Siempre es un placer poder estar con usted en su programa y tener un debate de altura como lo hemos tenido desde la primera vez que me presenté a su programa. Le agradezco las infinitas felicitaciones que siempre me ha dado. Usted fue una de las personas que siempre creyó en nuestro proyecto político y bueno, aquí estamos. Ahora cosechando lo que sembramos en el momento de campaña y esperamos pues poder servir a la nación como lo hemos venido haciendo durante estas 5 semanas. Abogado Fernando Castro, el ambiente que se da en el país es de expectación y es de tensión, lo dije en el introito, sobre esto de los juicios políticos. ¿Cómo lo han experimentado? ¿Cómo lo han vivido ustedes, los 128 propietarios, los 128 suplentes de 5 instituciones políticas? Bueno, el tema ya ha sonado varias veces, pero como comentarios en intervenciones que ha hecho uno u otro diputado de las dos bancadas mayoritarias, como es el Partido Liberal y el Partido Nacional. De ahí, pues, sabemos que el Partido Libertad y Refundación está muy en contra de dicho juicio político y lo que es PIN y Democracia Cristiana, pues, ellos no se han metido todavía al ruedo lo que es ese tema del juicio político. ¿El PINU cómo es la posición que tiene? No, todavía ellos no se han manifestado a favor o en contra. Como le digo yo, aquí ese tema solo ha sonado como intervenciones de un que otro tipo y que se menciona que entre el Partido Liberal, el Partido Nacional y las otras dos bancadas minoritarias se tienen 91 votos. Y como lo explicó el abogado Orecáliz, y con 91 votos se puede reformar la Constitución, se puede hacer juicios políticos. Y lo he repetido con ese tono que yo le estoy hablando, juicios políticos, porque sabemos que es un tema que enciende mucho a la bancada del Partido Libertad y Refundación. Ahorita, Arnolfo, sería mentirle que nos han sentado en las reuniones de bancada y que nos han pedido un acompañamiento para dicho tema. Es decir, no hay nada formal en cuanto a alineamientos de bancada, solamente es que se habla de juicio político en el Congreso. Es exacto. El día que
que lo introduzca, ya sea un diputado del Partido Liberal o un diputado del Partido Nacional, pues ahí sí ya nos tendremos que sentar como bancada y ver hacia qué personas está dirigido el famoso tema del juicio político y por qué, cuáles son los causales, que nos traigan, que nos empapemos bien del tema, porque es una figura que existe, pero que nunca antes ha sido utilizada aquí en Honduras. Entonces, prácticamente la estrenaríamos nosotros. ¿Cómo podría usted hacernos un análisis de estas tres situaciones contextuales que se dieron? Pero empecemos con la Corte Suprema de Justicia. Sí, en el sentido que podría estar excluida luego de la legislación que ustedes han hecho en el Congreso para quitarle facultades a la presidenta, la abogada Raquel. Mire, desde que se mandó eso de quitarle a la presidenta Raquel varios poderes que tenía, pues el nombre de ella no ha seguido sonando acá fuerte en ese tipo de temas de juicio político. Más sin embargo, sí, el del fiscal general, Joel Zelaya, y pues del consejero Marlon Ochoa, yo creo que ese es el top 1, ¿verdad? De lo que la gente quisiera ver un juicio político por todo su actuar desde las elecciones generales hasta las elecciones internas, perdón, en las elecciones generales y después de las elecciones, pues. No cabe mencionar de que por culpa de él y de su forma de trato hacia las otras dos consejeras, es que ellas tuvieron que pedir asilo al embajador de Francia, aquí en Tegucigalpa, porque sus vidas corrían peligro y las de sus familias también, sus hijas. Ambas son madres solteras con una hija cada una. Usted como un profesional del derecho y como un ciudadano con fe y con esperanzas, en el país considera esto viable y que sea completamente de banderas limpias, no utilizando algunos ingredientes como la venganza o la hazaña despreciativa o con odio hacia estos líderes. Por eso le digo, Arnulfo, necesitamos que nos mande toda la documentación de la persona que introduzca lo que es el juicio político para empaparnos bien, porque no vamos a apoyar algo así tan fuerte como un juicio político solo por un tinte, valga la redundancia, político, ¿verdad? Esto ya tiene que ser enmarcado en lo legal para que siente un precedente y que ninguna otra persona en el futuro trate de hacer ese tipo de artimañas en un consejo tan delicado como es el Consejo Nacional Electoral o lo que es la fiscalía, que sin duda alguna la fiscalía estuvo politizada todo lo que fue el gobierno anterior. O desde que entró el fiscal Joel Zelaya, que valga la redundancia, su elección fue una elección que no fue de todo transparente y no fue de todo clara. Esa es la manifestación suya. A nivel de bancada, usted me manifiesta que es sincero en el sentido que no le han dado ninguna línea a la bancada del Partido Liberal a la cual usted pertenece. No, claro, un tema tan delicado y tan profundo como ese, al ser introducido, nos deberíamos sentar como bancada y nos vamos a sentar como bancada y debatir entre nosotros mismos el por qué sí y el por qué no de apoyar el juicio político y de ahí salir de la mano, como en la mayoría de temas trascendentales que se ha votado acá, que siempre hemos salido al menos con 35 o 36 votos de la bancada liberal de 41 que tenemos. Nos explicaba el catedrático y abogado David Varela que tiene que salir una citatoria de parte de la Junta Directiva del Pleno del Congreso Nacional a través de la Secretaría. Luego que esa persona va a comparecer o esas personas van a comparecer, tienen un tiempo en horas para hacer su descargo, luego que han visto los argumentos que se presentan, que ya lo hemos mencionado con usted. Ya se imagina o usted tiene una idea de su gran experiencia que va a tener como primer legislador o como la primera participación como legislador de cómo va a estar la expectación en toda Honduras y qué decir del orden internacional mundial, abogado Fernando Castro. No, así es. Va a ser un tema trascendental
en la vida política del país, pero como le digo yo, es para sentar un precedente. No podemos permitir que personas que son puestas por los partidos políticos en dichas instituciones vayan y atropellen lo que es la institucionalidad y jueguen con un proceso o con dos procesos electorales, como lo hizo el señor Marlon Ochoa, y hablando ya de institucionalidad también y de repartición justa de la ley, como lo hizo, lo ha estado haciendo el fiscal Joel Zelaya, que sin duda alguna ha politizado. Nosotros en San Pedro Sula, varios empleados de la municipalidad de San Pedro Sula estuvieron presos sin llevar el debido proceso, ya que uno de ellos hasta propuso una fianza de 27 millones de lempiras y no se le fue aprobado. Lo cual ya estas personas, gracias a Dios, la semana pasada recuperaron la libertad, pero después de pasar 4 meses injustamente en una cárcel. ¿Hay remedios para el Ministerio Público y las fiscalías, abogado Fernando Castro? Oh, claro que sí. Hemos tenido buenos fiscales anteriormente y tenemos que apuntar a tener las mejores personas y que una vez lleguen a esos cargos, dejen atrás la camisa y la mochila partidaria y se pongan la camisa 5 estrellas, que es la camisa de Honduras, que es por lo cual se le ha mandado ahí para impartir justicia sin distintivo político y sin favorecer a nadie, a aplicar la justicia tal y como es. Con esto que se decretó de quitarle facultades a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted visualiza que habrá una innovación, una creatividad y una mejora en el sistema judicial de Honduras? ¿Usted que está bien empapado en esa materia como profesional del derecho? Debería de, digamos, creo que se le dio una segunda oportunidad a la presidenta de la Corte Suprema y tiene que saberla aprovechar, porque como usted bien lo mencionaba, ya a ella no se le menciona en lo que es un juicio político, pero queremos que ella ya se quite también la camisa partidaria que tuvo puesta durante estos años atrás y que se ponga la camisa 5 estrellas, la camisa de Honduras, porque necesitamos sacar adelante el país y solo lo podemos hacer si todos trabajamos en aras de mejorar el país. Abogado Fernando Castro, diputado Fernando Castro, excelente. Siempre hay que pensar en la gente, pensar en los niños, en los jóvenes y pensar en la patria. Y sobre todo, tienen ustedes la pesada carga de reivindicar el color rojo y blanco en ese más de un siglo que tiene el Partido Liberal de Honduras y especialmente gente libre, jóvenes como ustedes. Gracias, Arnulfo. Y usted sabe pues que a eso vinimos, para eso peleamos, para llegar a alcanzar este curul, y aquí estamos desde el Congreso Nacional aplicando y metiendo leyes en favor de la grande mayoría. Hasta pronto, diputado. Que esté bien, Arnulfo. Saludos a su teleaudiencia. El diputado Fernando Castro Valle nos ha atendido en esta comunicación con Maya Televisión para abordar esta temática que es bien delicada, es bien complicada, relacionada al juicio político aquí en el país. Y ha sido contundente y específico en el sentido pues que a la presidenta de la Corte Suprema, la abogada Rebeca Raquel, ya no se le menciona, fíjese. Significa pues que el objetivo era quitarle facultades. ¿Como cuál se le quitó? Que la presidencia de la Corte Suprema era la que hacía los nombramientos de los magistrados seccionales. Los magistrados es un tribunal de 3 propietarios en las jurisdicciones que tiene la Corte Suprema. Es decir, aquí en San Pedro Sula existe una corte seccional y en jurisdicción y en competencia se nombran estos tribunales, y por supuesto que el que está al frente del Poder Judicial siempre llevará agua a su molino. Eso ahora
lo van a conocer los 15 magistrados propietarios. Y ahí están los suplentes que también podrían entrar en acción. ¿Qué es lo que buscó el Partido Nacional y el Partido Liberal acá? Que su gente, los profesionales de derecho, los abogados y también los activistas que pueden ocupar cargos en la administración del sistema judicial también puedan participar. Ahora queda la vista puesta en el fiscal general de la República. Él ha contestado que está listo para someterse al juicio político. Es un hombre que se mira bien seguro, bien optimista, y tendrá que demostrar primero en su defensa, exponer de cómo han sido sus actuaciones, cuáles han sido las motivaciones, y luego establecer a qué ha sido neutral, a qué ha sido competente y qué ha sido eficiente. Aquí en este caso el fiscal general de la República, la facción del bipartidismo, lo que buscan es destituir sí o sí al abogado Joel Zelaya, porque se sabe, y lo dijo el diputado Fernando Castro, fue electo de una manera irregular, casi impuesto. Y así se está haciendo con los demás funcionarios. El Procurador General de la República, el abogado Dagoberto Aspra, tiene ahí cuestionamientos. Oiga bien, el Subprocurador General de la República, Francisco Quirós, si ustedes recuerdan, estuvo preso porque él formó parte del Consejo de la Judicatura. Y, oiga bien, esta gente puesta por cuestiones políticas. ¿Quién pone al Procurador General de la República? Lo puso el Partido Nacional. ¿Quién puso al Subprocurador General de la República? Lo puso el Partido Liberal. ¿Quiénes son los que se meten en esa propuesta? El secretario del Partido Liberal, Alexander López Orellana, alcalde del Progreso y Oro. ¿Quién es Alexander López Orellana? Un hombre que está en la lista Angel, es decir, la corrupción más cruda y suprema que tiene Honduras y que se proyecta a nivel mundial. Como también hay otros Angel y está otra lista de corrupción que se llama la ley Magnitsky, donde está el mismo señor Narria Fura, está el que fue vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Antonio Tomé, está el señor Edgardo Casaña, diputado por Santa Bárbara, actual, y que integra una comisión de la denominada bancada del Partido Libre. Así usted va a encontrar al expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y expresidenciable, Yanni Rosenthal Hidalgo, con grandes cuestionamientos. Y en el caso de Marlon Ochoa, también tenemos que descubrir y revelar y desnudar la trascendencia y la relevancia relevancia de quitarlo. ¿Por qué? En este momento que salen las dos consejeras que ya ocuparon la presidencia del Consejo Nacional Electoral, creo que es en el mes de septiembre, el que sigue en la presidencia es Marlon Ochoa. Oiga bien, y así sucesivamente se van metiendo en los cargos. El foro de Maya Televisión, el foro de Honduras. Continuamos con documentos importantes sobre ilustrar el juicio político que se está promoviendo en Honduras. Ya en otras naciones de América se han dado y los resultados han sido la destitución de los presidentes. Esto es para evitar los golpes de Estado, esto es para evitar el involucramiento como las Fuerzas Armadas, la misma policía o de sectores empresariales, la misma iglesia que se ha metido, los sectores de liderazgos aquí en esta nación. Es una forma con una cirugía un poco más fina. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, editorializa sobre el juicio político, tiene su respectiva visión y su perspectiva. Muchas gracias por el acompañamiento. Soy Arnulfo Aguilar, desde el foro de Maya Televisión, que es el foro de Honduras. Gracias por su acompañamiento.